La encuestadora Meganalysis realizó una nueva investigación en Venezuela para conocer la situación social, política y económica de la nación en momentos de crisis. Entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre de este año fueron consultadas 1.150 personas vía telefónica de todas las clases sociales en los 16 estados más importantes por su población. La encuesta tiene 97% de nivel de confianza y un 3.2% de margen de error. Ahí está la ficha técnica en pantalla. Desde Caracas nos acompaña nuevamente Rubén Chirino, estadístico y presidente de Meganalysis, con más de 37 años de experticia en investigación de campo. Rubén, un placer saludarte. Bienvenido. Gracias, Carlos Eduardo, y bueno, aquí estamos para dar a conocer estos resultados de la encuesta de octubre de Meganalysis. Tengo entendido, Rubén, que en esta encuesta pudieron consultarle a la gente sobre situaciones que se han presentado. En este caso se le han presentado a Nicolás Maduro cuando sale a la calle, el reclamo de los ciudadanos, o por ejemplo lo que ocurrió en Villarrosa, en el estado de Nueva Esparta. Háblame de la pregunta y por supuesto lo que dijo la gente sobre ese percance que se le presentó al presidente Nicolás Maduro. Bueno, se consultó y se hizo una pregunta con tres opciones. Se le preguntó a la gente de Villarrosa, a la gente de Venezuela, lo que había pasado en Villarrosa, en Margarita. La primera opción estaba dada porque si fue un descuido de la seguridad presidencial, la otra que si fue por rabia del pueblo hacia Nicolás Maduro, y la otra era si fue preparado por la oposición ese evento. Y el 62.5% dijo que fue por rabia del pueblo hacia él. Y eso que a pesar de esa rabia que tiene el pueblo hacia él, también se percibe que hubo una gran falla en los anillos de seguridad del presidente Maduro. Hay mucho descontento en el pueblo y nosotros lo habíamos advertido, no puede ir a los barrios porque la gente tiene mucha rabia. Lo hemos dicho en todas las encuestas que hemos realizado, las encuestadoras que somos serias e independientes y manejamos verdades. Lo que pasa es que los políticos a veces no quieren y no les agrada sino oír lo que ellos quieren. Y por supuesto por ello fracasan, por eso, y tampoco aceptan las críticas, y ni aún siendo constructivas estas, Carlos Eduardo. No siguen por las recomendaciones de las encuestas, el gobierno de paso tiene más los asesores y las encuestadoras que tienen a los lados los que, bueno, no le dicen las verdades. Rubén, también preguntaron sobre lo que te decía, marchas, cacerolazos, protestas que se dan casi que a diario en Venezuela contra la gestión de Nicolás Maduro. Vamos a ver esa lámina y por supuesto a escuchar tu análisis y tu comentario. Bueno, me sacaste una lámina que la tenía, o no la tengo a la mano aquí. Tengo la de la libertad de Leopoldo López. Sin embargo, podemos hablar grosso modo de ella, de los cacerolazos, que es una de las láminas que es muy importante, porque esa lámina no refleja la situación que está viviendo Venezuela y que está viviendo la MUD con esas manifestaciones que se presentan, que son las marchas, los cacerolazos. Aquí tengo, ya logré tener a la mano esa lámina, y el 50% dice, Carlos Eduardo, que fueron mal manejadas por parte de la MUD y esto trajo frustración y molestia. Otras dicen que fue muy bien manejado y la mayoría está conforme como finalizó, y la otra opción era si había sido un fracaso y que allí no había mucha gente. Ese fue el 10.1. El 50% dice que fueron mal manejadas. Esto atenta contra el trabajo de la MUD. La mitad de los venezolanos considera eso mal manejada, culminó creando frustración y molestia. Dicen que fue un paseo y al final nadie justificó el por qué marchaban y por qué estaban allí. Fue una gran movilización, estas que se hicieron, sobre todo la de septiembre, y entonces la MUD no ha quedado muy bien parada con respecto a esto. Bien, Rubén, la situación de Leopoldo López hace más daño dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, haciendo política libremente. ¿Qué contestó la gente? Bueno, mira, voy a retroceder ahora buscando esa lámina que la tengo aquí en el segundo orden, pero te lo voy a decir grosso modo. Leopoldo López es más peligroso en la calle que en la cárcel. En la cárcel se ha constituido en un mártir. Lo han tenido allí, el gobierno lo ha tenido allí y no se ha dado cuenta que está creando un mártir.
y tiene más de la mitad, tiene cerca de la mitad, 45% dice que él, de Leopoldo López, le hace más daño al gobierno libre y fuera de la cárcel. Un 22.4% dice que estando preso en la cárcel y un 32.5% dice no saber. Esto quiere decir que Leopoldo López es una piedra en el zapato para el gobierno de Maduro y por eso es lo mejor, tenerlo preso. Lo hicieron mártir con la detención, su imagen creció en los sectores populares y aún, según todas las estrategias que tiene el gobierno, no están pensando que salga. Es decir, que Leopoldo López va a seguir mucho tiempo en la cárcel porque ha crecido y la gente, los entrevistados, consideran que él es más peligroso en la calle que estando preso, a pesar de que lo están haciendo mártir, Carlos Eduardo. Rubén, un dato que pone a uno a pensar y a retroceder al año 2007, cuando Leopoldo López salía en algunas encuestas como candidato a la alcaldía mayor, a la alcaldía metropolitana de Caracas, que hoy tiene Antonio Ledesma, también preso, por supuesto, en su residencia, y Leopoldo López estaba entre 70 y llegaba en algunas encuestas a 80% en intención de voto. Fue allí cuando surgió lo de la inhabilitación. Muchos dicen que fue una orden emitida desde Miraflores, en aquel entonces estaba Hugo Chávez. Eso es correcto, eso es correcto. Tenía un buen perfil en ese tiempo y lo consolidó después ahora cuando la MUD logra tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora, están pendientes en Venezuela las elecciones a gobernadores. ¿Tiene chance la oposición? ¿Qué dijo la gente? ¿Cuántas piensa el venezolano que puede ganar la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática? Mira, yo no me cansaré de repetir por los números con toda certeza, lo repito 1000 veces. Mientras Maduro esté en el poder, el chavismo no ganará elecciones en el país. Lo voy a volver a repetir. Mientras esté Maduro en el poder, el chavismo no ganará elecciones en Venezuela. Eso lo venimos repitiendo, Carlos Eduardo, en tu programa. Desde el año 2015, desde enero de hace 2 años, venimos diciendo que Nicolás Maduro va a perder todas las elecciones que haga mientras esté de presidente. El chavismo tiene que refrescarse, actualizarse con una nueva figura. De lo contrario, seguirán de derrota en derrota. Mira, no valen bolsas de los CLAP, no valen contar con los errores de la MUD. El pueblo está bravo y solo un 10%, Carlos Eduardo, quiere que Maduro se quede en el poder. En la consulta de las gobernaciones, si se llegaran a hacer elecciones, mira, por allí se dice que las pudieran hacer hasta el 24 de diciembre y sorprender, pero tampoco, haciéndolas cuando la hagan. Una cosa es el rechazo hacia Maduro y otra es toda la voluntad de un pueblo que quiere salir de él. Eso hay que entenderlo, pero las malas encuestadoras en el entorno del gobierno no dan pie con bola y se equivocan constantemente. Pero sí voy a decir esto. El 37.5 dice que de 16 a 20 gobernaciones ganará la oposición. Un 27.6 dice que de 11 a 15. Un 25.1 dice que todas las gobernaciones. Apenas un 5.2 dice que de 1 a 10%. Y este 5.2, más adelante vamos a ver que es parte del chavismo duro que está quedando defendiendo tesis muy fuertemente. Y ninguna, no existe para los efectos de los entrevistados. No aparece votación. Entonces, esto quiere decir que hagan como hagan, las elecciones de gobernadores favorece al sector opositor en Venezuela. Hay un diálogo propuesto por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por algunos otros presidentes que son de alguna manera amigos del chavismo, y quería preguntarte, ¿qué dijo la gente? ¿Confía en estos acercamientos? Mira, la confianza, Carlos Eduardo, en el diálogo que sostiene la MUD, el gobierno, Zapatero, el presidente Zapatero, el expresidente Torrijos y el expresidente Fernández, sí. El pueblo no cree en este diálogo, y más si es a escondidas y en secreto como se ha hecho. Y ya el pueblo lo tiene descubierto. El pueblo lo que tiene es hambre y sigue desesperado, Carlos Eduardo. A estas alturas no hay nada que dialogar. Lo que hay es que actuar. El gobierno llenando los anaqueles con comida barata para que el pueblo la tenga, pero no hay plata para eso. Y la MUD sacando a Maduro del poder como lo ofrecieron hacer en enero de este año y no lo han hecho. Este es el verdadero diálogo que el pueblo quiere y lo dicen los entrevistados. No hay otro diálogo que no sea resolver los problemas inmediatos. Bien, Olme, le das comida a los pobres en los anaqueles y en los abastos y se acaba la crisis, o salen de Maduro, que fue el ofrecimiento que hizo la MUD después que ganó la Asamblea Nacional, Carlos Eduardo. Rubén, y los venezolanos quieren un diálogo abierto ante todos los sectores del país. A escondidas no lo quieren porque lo ven perjudicial.
Es correcto, lo ven perjudicial, no quieren diálogo a escondidas, secretos ni a espaldas del pueblo. El 87.4 dice esto, Carlos Eduardo, a ambos los perjudica, y esto tiene sentido. Apenas un 7.5 dice que perjudica a la MUD y un 2.4 al chavismo. ¿Por qué? ¿Por qué los perjudica? El pueblo lo ve como una alta traición. Aparte de eso, perjudica a los partidos políticos de la MUD y al PSUV. Pierden seriedad y fuerza entre sus partidarios. Uno porque negocian con la derecha, que suponen que Chávez no hacía eso en el pasado, y otro porque ven que hacen pacto con el opresor que generó el hambre y no se va del poder. Entonces son dos cosas, mira, se están reuniendo escondidas. ¿Para qué? El 77%, Carlos Eduardo, no milita ni cree en los partidos políticos. De manera que estamos hablando de un pueblo que está alejado de esos partidos políticos, pensando en que les resuelvan sus problemas y en contra del gobierno específicamente de Nicolás Maduro. Rubén, hay dudas de los venezolanos sobre la actuación de la MUD. En este caso, le preguntó Data Analysis si existe, Mega Análisis, perdón, si existe un acuerdo secreto entre algunos dirigentes de la oposición, de la MUD y el gobierno. ¿Cuál fue la respuesta? Mira, sí, la gente sabe y cree y está consciente de que hay acuerdos secretos. El 47.7 dijo que sí existe un acuerdo secreto entre las dos partes para que no se realice el revocatorio en el 2016, y eso no es descabellado. Mucho hermetismo, incertidumbre, cosas por allá, por aquí, misterio, tardanza en resolver las situaciones. Esto lo percibe casi la mitad del país, que no le están jugando limpio al hambre y a la crisis económica que vive el país. Las redes sociales, así como fueron artífices del CID para que se lograra la victoria, la MUD alcanzara la victoria, también saben divulgar los malos pasos de sus dirigentes. El pueblo venezolano está plenamente enterado de lo que está pasando y los entrevistados no se cansan en decirnos estas verdades, Carlos Eduardo. 47.7 dice que sí hay un acuerdo y 45.1 dicen que no, que más es que la mitad del país está viendo que están haciendo acuerdos secretos, el gobierno con la MUD y con ese trío de expresidentes que siempre vienen a Venezuela y nadie sabe dónde se reúnen. Rubén, escúchame muy bien, me voy a saltar una lámina y voy a ir directamente a la que habla sobre el anhelo de los venezolanos en este momento, que tengo entendido es que Maduro se vaya del poder. Bueno, mira, que le gustaría que el anhelo que se vaya. Mira, el 61.3% dice que Maduro renuncia y se vaya. El 15.2 dice, porque la pregunta era, ¿cuál de las frases le gustaba? Que Maduro renuncie y se vaya, que Ramos Salud, Leopoldo López o Capriles lleguen al poder, o que Maduro se quede en el poder. Bueno, fíjese, 10.1 dice que se quede en el poder. Esto es catastrófico. Esto es una pregunta increíble y que pone en jaque al gobierno de Nicolás Maduro. Que renuncie y se vaya el 61.3. Esto quiere decir que la gente considera más importante salir de él y después que venga a gobernar, bueno, si es la Luz, si es Leopoldo López, si es Capriles, si es un outsider, cualquiera que venga. Lo más resaltante de esta pregunta no es tanto el 61.3, sino ese 10.1 que aprueba que se quede Nicolás Maduro. Son cifras mínimas de respaldo, Carlos Eduardo. Es decir, que quienes se han ido del chavismo a la oposición no quieren regresar al chavismo mientras él esté en el poder. Eso está clarito. Lo que pasa es que ellos manejan encuestas serias y que sean efectivas con la verdad. Y otra cosa que refleja la lámina es que para los consultados es más importante la renuncia de Maduro, porque ellos dicen, bueno, después con ese 15% que tienen cualquiera de los candidatos de la oposición, cualquiera puede ser el presidente. Vuelvo y te repito, un outsider, un desconocido, alguien que pueda en el último momento ingresar y gobernar a Venezuela. Los partidos, Rubén, ¿cómo están? Tengo entendido que el PSUV, que es el partido de gobierno, el partido chavista y la oposición agrupada en la mesa de la Unidad Democrática tienen muy malos números. Bueno, mira, la MUD, una vez que ganó las elecciones de la Asamblea Nacional, el 6D representaba el 18% y ahora representa el 10%, porque han habido unos desatinos y se han demorado con la solución de los problemas que tiene el país y están atrapados y no hayan qué hacer. Y un 12.5 ahora lo tiene el PSUV, subió el PSUV, que antes estaba en 9, pasó a 12.5 y la MUD, que estaba en 18, bajó a 10 puntos. Ninguno es 77.4, es decir, el 77.4, Carlos Eduardo, no está inscrito ni milita en ningún partido. Eso es importante saberlo. Los venezolanos no creen en la militancia política o de partidos. Apenas solo
si nosotros sumamos MUD y PCV, tenemos el 22.5 milita en partidos. El PCV aparece, como te dije, por encima de la MUD. Pero realmente la masa que se opone a Maduro es contraria a militancia de partido. Es un pueblo aparte. Maduro tiene el discurso equivocado, Carlos Eduardo, cuando dice la oposición no. Allá hay chavistas, hay gente que votó por el chavismo, que ahora que ingresó y conforma la fila mayoritaria, que el bloque mayoritario de la oposición en Venezuela. Entonces, cuando la oposición alcanza esa cantidad, está integrada también por chavistas. Y él tiene que atacar esa la MUD, a los dirigentes de la MUD, a los partidos políticos, pero no puede atacar a la oposición, porque la oposición en Venezuela son dos bloques. MUD, que representan los partidos políticos, una porción que son 10%, y el resto, casi de 42 a 43%, que es gente que no milita en los partidos políticos, pero está en contra de Nicolás Maduro, y se le llama también oposición. Es una oposición con dos argumentos o dos herramientas. Paso directamente, Rubén, a la lámina de la MUD y le pido a producción que nos las ponga también en pantalla, porque hay como una especie de sinsabor allí entre los venezolanos, una cierta decepción porque no ha tenido contundencia la oposición desde que llegó a la Asamblea Nacional con una amplia mayoría. Hablemos de los números, Rubén. Pero de la MUD, ¿me estás preguntando? De la MUD, sí, señor. La actuación política de la MUD. Sí, señor. Bueno, el 52%, y de ahí es el problema, porque ha bajado la MUD, porque no ha tenido contundencia para salir de Nicolás Maduro, la consideran mala la actuación, 52.5, más de la mitad de los venezolanos, y dicen que buena, que han hecho lo correcto para hacer el 27.4, lo que pasa es que en la MUD no quieren que le critiquen nada, que le digan nada. Mira, nosotros siempre estamos para decir las verdades, duélale a quien le duela, preocúpase a quien se puede preocupar, pero la verdad es que la MUD tiene el 52.5% en contra, porque le dicen que no ha tenido contundencia. Claro, ofrecieron salir en 6 meses y no han salido, bueno, tienen derecho a reclamar. Y hay apenas el 7.6 dice que es mala porque son unos apátridas contrarrevolucionarios. Esta es la parte del bloque chavista. De manera que el CID actuó unida, la MUD, y logró una victoria que fue impulsada por el hambre y la crisis, más no por la gran mayoría de los candidatos a diputados que eran desconocidos. Allí la gente salió a votar por el hambre y por el cambio, por el hambre y por el cambio. No sabían por quién votaba, porque uno les consultaba en las encuestas por quién va a votar y no sabían cuáles eran los candidatos a diputados de su zona, de su distrito, de su municipio. De manera que aquí ganó fue la intención de salir la gente a votar porque tenía hambre. Ahora ha tenido la MUD una actuación que deja mucho que desear. Divisiones, aspiraciones, peleas, desatinos, lloriqueos y lamentos. Ya basta de hacerse el mártir, el agredido, el atacado. Eso no incrementa liderazgo, Carlos Eduardo. Al contrario, minimiza el liderazgo porque la gente comienza a decir, bueno, si lo elegimos a ellos para que nos defendieran, bueno, lo que le falta es llamar al Chapulín y ahora ¿quién nos podrá defender? Los ve como unos indefensas, los ve como alguien que no va a lograr el cometido. Eso de estar llorando, como el muchachito en la escuela, mamá me rompieron el cuaderno, mamá me rompieron el lápiz todos los días, mamá me rompieron, bueno, mamá dice, bueno, hijo, ¿qué pasa? Rubén, ¿Cuándo vas a dejar que no te rompan eso? Rubén, lo que pasa es que no es un muchachito del colegio, de la escuela, como tú dices, es el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, el Poder Electoral en contra de una coalición opositora, y no de una coalición opositora y de unos partidos políticos, sino de los venezolanos que la gran mayoría quiere ir a un revocatorio. Y te voy a preguntar precisamente por eso. La gente todavía tiene la esperanza de que se dé el revocatorio este año para que pueda darse un cambio de gobierno, es decir, que el chavismo pueda salir, que la revolución ya no esté más gobernando Venezuela. Bueno, mira, si me preguntas por revocatorio, yo debo ser sincero contigo, Carlos Eduardo, y con lo que ha dicho la gente. El revocatorio no va. El revocatorio hay que concebirlo ya de que es un evento que no va a ir. Primero por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral, que son imposibles de cumplir, y aparte de eso, han demorado una actuación para que salir de la situación, como lo habían dicho, que en 6 meses salían de esto. El revocatorio, se recojan la firma o no se recojan, se argumente esto, no va a ir este año. ¿Por qué? Porque el gobierno de Maduro sabe que lo perdería, sabe que no tiene nada cómo ganarlo, entonces lo va a realizar para perder. Jamás, cuchillo para su pescuezo, jamás lo va a hacer, Carlos Eduardo. De manera que hay que hablarle claro al país, y nosotros enfáticamente vamos a decir, y voy a decir esto aquí, el revocatorio en Venezuela no va en el 2016. Hagan lo que se haga, no va a ir. Los números, las imposiciones del Consejo Nacional Electoral y la forma como se ha defendido la MUD frente a eso, bueno, mira, en diciembre cuando no ocurra, bueno, nos darán la razón. Sí, lo dijo otra vez Mega Análisis con Carlos Eduardo, lo dijo en octubre.
Bien, Rubén, llegamos al final, que es la pregunta de los candidatos presidenciales. Veo que la lista es larga. Quisiera que me hablaras de todos y de los números, por supuesto. Bueno, te lo voy a hablar perfectamente si la lámina está en pantalla. Ya te la vas a poner. Mira, Carlos Eduardo, los liderazgos comienzan a moverse en Venezuela. La gente está buscando con desespero otras figuras que en verdad resuelvan el grave problema de los venezolanos, del hambre, de la inflación y la crisis económica. En el nuevo ranking, como lo vas a ver o lo está viendo en pantalla, más reciente, vuelve Leopoldo López a la punta con 17.8 puntos, subiendo la puntuación que tenía en junio de 15% más o menos. Vuelve Henry Falcón, es lo más resaltante de todos estos liderazgos en Venezuela, es Henry Falcón, que de 3 puntos pasa a 15 puntos, pero es que la puntuación de él tiene que ver con la baja que tiene Ramos Ayud, que tenía 24 y cae al tercer lugar con 10.2, con 10 puntos. Allí está el enfoque. Henry Falcón se inserta en el segundo lugar detrás de Leopoldo López, que siempre ha mantenido una puntuación siempre de líder, siempre estando allí, y que la perdió con Ramos Ayú. La vez que Ramos Ayú fue a la OEA. Cuando estuvo en la OEA se disparó Ramos Ayú y dejó a López en el segundo lugar. Pero una vez que Ramos Ayú reconoce públicamente, y eso ocurrió hace poco, ¿cómo no? Si nos reunimos con la oposición, ¿y por qué? Tenemos que reunirnos para dialogar, así lo digo. La gente se da cuenta y dice, pero bueno, si está castigando que no deben hacerse reuniones a escondidas y a espaldas, no la puede decir Ramos Ayú, porque el pueblo está confiando en él, que está hablándole claro y con sinceridad. De manera que, viéndolo así, entonces ahí está el hecho, porque sube uno y baja el otro. Aparece también Diosdado, que siempre había estado con 2 puntos, 3 puntos, y se incrementa y se pone en el cuarto lugar Diosdado Cabello con 6.5. Enrique Capriles con 5.2, sube María Corina a 4.3, que estaba en 2 puntos, y Aristóbulo Isturiz cae de 6 puntos a 3, y Claudio Fermín se incorpora, sube de 0.9 a 3 puntos. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué pasa? Que la gente está moviéndose a buscar, a ver quién resuelve, y puede venir un outsider, como te estoy diciendo. Mañana pasado puede ser Juan, sube Pedro. Aquí no está garantizado nada. Esto se está moviendo como capas telúricas, buscando a ver quién resuelve, porque la desesperación y el hambre continúan en Venezuela, y la amenaza de que no se haga el revocatorio. Mira, el revocatorio no va. Simplemente así lo tengo que decir. El gobierno no va a ser tan tonto para perderlo electoralmente, los números no le dan. Y la oposición tiene que decírselo al pueblo, tiene que hablar con claridad, decírselo y pasar este trago amargo. No dejarlo para diciembre, cuando vengan las hallacas, a decirle, mira, no va. Bueno, ahí sí le dirán, me ganar, y si lo dijo en octubre. Rubén, lo cierto es que el PSUV está hundido. Con Aristóbulo Isturiz y con Diosdado Cabello nos suman 10 puntos. Esa es la conclusión de esa lámina. Esos son los 10 puntos que ellos tienen. Esos son los 10 puntos. Lo que pasa es que nunca había pasado de 4 o 5 puntos Diosdado Cabello, y aumentó de 4 puntos tanto a 6.5, lo cual que en el ranking general se ubica entonces en el cuarto lugar. Esa es la puntuación que tiene en Venezuela el chavismo. Lo que pasa es que tienen unas asesorías increíbles. Le dicen, pareciera que, mira, estuvieran trabajando para el enemigo y no para ellos. No lo sacan del barro, sino que los hunden. Con esos 9 puntos es muy difícil que cualquier candidato, tú sumas todos los candidatos de la oposición, 17 de López, 15 de Falcón, 10 de Ramos Ayú. Allí simplemente entre esos dos lleva 32-42, y Capriles 5, sí, 42-47, María Corina 4, 51-57, casi 60% de la población venezolana dispersa en los candidatos de la oposición, de manera que sale un solo candidato y es una paliza. O sea que si lo salen sectoriales, mira, hay 3 presidentes por encima de Diosdado Cabello. Estarían 3 presidentes: Leopoldo López, Henry Falcón y Ramos Ayú, que son los que encabezan la tabla. Claro, pero esto es una dinámica. Todo esto depende cómo se mueva, irá viéndose el panorama, porque realmente nosotros siempre nos hemos acostumbrado a decir las verdades, y por eso hemos acertado, y a ti te consta, a toda Venezuela, a toda Europa, a través de estos canales, hemos dicho verdades, hemos acertado, y eso para satisfacción grande de Mega Análisis y de todos los venezolanos que nos siguen. Rubén, se acabó el tiempo. Rubén Chirino, estadístico, presidente de Mega Análisis, como siempre un placer que estés con nosotros. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, y muchas gracias, Carlos Eduardo. Siempre bienvenido.